los barrios más exclusivos de Beverly Hills, donde las mansiones compiten en opulencia y los jardines parecen salidos de una postal, se alzaba la residencia de los Morrison, una construcción imponente de estilo mediterráneo que esa noche de primavera de 2019 se preparaba para recibir a la élite juvenil de Los Ángeles. Madison Morrison, de 17 años, había organizado lo que prometía ser la fiesta del año para celebrar el fin de curso. Con su cabello rubio perfectamente peinado y vestida con un conjunto de marca que costaba más que el salario mensual de muchas familias, Madison tenía una sonrisa que ocultaba intenciones crueles. Mientras los invitados comenzaban a llegar en sus autos de lujo, Madison observaba desde la ventana de su habitación con una expresión de satisfacción maliciosa. Todo estaba saliendo según su plan. Esta noche no solo sería recordada por la música, la comida gourmet y la piscina iluminada, sino por algo mucho más siniestro que había estado planeando durante semanas. Su objetivo tenía nombre y apellido: Esperanza Morales, una joven mexicana de 17 años que trabajaba medio tiempo limpiando casas para ayudar a su familia, y que esa noche, sin saberlo, se convertiría en el centro de una humillación pública que cambiaría todo. Esperanza Morales caminaba por las calles iluminadas del exclusivo vecindario, sintiendo cómo cada paso la alejaba más de su zona de confort. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la invitación que había recibido esa mañana en su casillero del Instituto Jefferson High. Era extraño, muy extraño. Madison Morrison, la chica más popular de la escuela, la reina indiscutible de los círculos sociales más altos, le había enviado una invitación personal a su fiesta. Quizás se está dando cuenta de que no todos somos tan diferentes, se había dicho Esperanza esa mañana, tratando de convencerse de que tal vez había una oportunidad real de hacer nuevas amistades. Después de todo, compartían algunas clases, y Madison siempre había sido cordial. Nada más que eso, pero cordial al fin y al cabo. Esperanza había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido sencillo pero elegante, que había comprado en una tienda de segunda mano, unos zapatos que había pulido hasta que brillaran, y había recogido su largo cabello negro en un moño que había practicado durante horas frente al espejo de su pequeña habitación. Quería causar una buena impresión. Quería demostrar que merecía estar allí tanto como cualquier otro estudiante. Al llegar a la mansión Morrison, la música ya resonaba por todo el vecindario. Las luces de colores parpadeaban desde las ventanas, y el sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire nocturno. Esperanza respiró profundamente, ajustó su vestido una vez más y tocó el timbre. Cuando Madison abrió la puerta, su sonrisa era deslumbrante, pero había algo en sus ojos que Esperanza no pudo descifrar completamente. «Esperanza, no puedo creer que hayas venido. Te ves adorable», dijo Madison, enfatizando la última palabra de una manera que hizo que Esperanza se sintiera ligeramente incómoda. Pero antes de que pudiera analizar demasiado esa sensación, Madison la tomó del brazo y la guió hacia el interior de la casa, donde docenas de estudiantes ya estaban disfrutando de la fiesta. Los ojos de muchos se volvieron hacia ella, y Esperanza sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Esta era su oportunidad de demostrar que podía encajar en cualquier lugar. El interior de la mansión Morrison era aún más impresionante que su fachada exterior. Los techos altos estaban adornados con candelabros de cristal que proyectaban un brillo dorado sobre las paredes decoradas con arte contemporáneo. La sala principal había sido transformada en una pista de baile improvisada, con un DJ profesional que hacía vibrar las paredes con los últimos éxitos musicales. Esperanza observaba todo con asombro, sintiendo como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente al suyo. Madison la guió a través de grupos de estudiantes que conversaban animadamente, todos vestidos con ropa de diseñador y accesorios que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Esperanza. Algunos la saludaron con sonrisas que parecían genuinas. Otros simplemente la miraron con curiosidad. Esperanza comenzó a relajarse gradualmente, pensando que tal vez había juzgado mal las intenciones de Madison. «Ven, quiero presentarte a algunos amigos», dijo Madison, guiándola hacia un grupo que se había formado cerca de la piscina iluminada. Entre ellos estaba Tyler Ashford, el capitán del equipo de fútbol americano, conocido tanto por su físico atlético como por su actitud arrogante.
También estaba Brittany Chen, cuyo padre era dueño de una cadena de restaurantes exitosa, y varios otros estudiantes que Esperanza reconocía, pero con quienes nunca había tenido una conversación real. Chicos, esta es Esperanza Morales. Ya saben, la chica de la que les hablé, anunció Madison con una sonrisa que ahora parecía un poco más forzada. Esperanza notó las miradas que se intercambiaron entre el grupo, miradas que contenían algo que no pudo identificar completamente, pero que la hizo sentir incómoda nuevamente. «Oh, sí, la chica mexicana», comentó Tyler con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Madison nos ha contado mucho sobre ti. Dice que tienes talentos especiales». Esperanza frunció el ceño ligeramente. No estaba segura de a qué se refería Tyler, pero había algo en el tono de su voz que la alertó. Madison rápidamente intervino, ofreciéndole una bebida y desviando la conversación hacia temas más generales sobre la escuela y los planes para el verano. Pero Esperanza no pudo sacudirse la sensación de que había algo más sucediendo de lo que podía ver en la superficie. Conforme avanzaba la noche, Esperanza comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de quienes la rodeaban. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, solo para reanudarse con risitas nerviosas cuando pasaba de largo. Madison parecía especialmente atenta, asegurándose de que Esperanza siempre tuviera una bebida en la mano y manteniéndola cerca del grupo principal de invitados. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta había alcanzado su punto más animado, Madison subió el volumen de la música y llamó la atención de todos. «Atención, atención todos», gritó desde el centro de la sala, agitando los brazos teatralmente. «Es hora de que nuestra invitada especial nos muestre de qué está hecha». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Había algo en la forma en que Madison pronunció «invitada especial», que sonó más como una burla que como un honor. Los invitados formaron un círculo alrededor de ella, sus rostros iluminados por las luces de colores, pero sus expresiones difíciles de leer en la penumbra. «Esperanza viene de una cultura muy colorida», continuó Madison, caminando lentamente alrededor del círculo como un depredador acechando a su presa. «Y pensé que sería perfecto si nos mostrara algunos de esos bailes tradicionales mexicanos que seguramente conoce también. Después de todo, es parte de su herencia, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. De repente, todo tenía sentido. Las miradas extrañas, las conversaciones interrumpidas, la invitación inesperada. No había sido invitada como una igual, sino como entretenimiento, como una especie de espectáculo exótico para divertir a los ricos aburridos. Yo no sé bailar danzas folclóricas», murmuró Esperanza, su voz apenas audible por encima del murmullo de la música de fondo. Sus mejillas ardían de vergüenza, y sus manos temblaban visiblemente. «Oh, vamos», insistió Tyler, uniéndose al espectáculo. «Seguramente tu abuela te enseñó algunos pasos. Es parte de tu cultura, ¿no? No seas tímida». Los demás invitados comenzaron a murmurar, y algunos incluso empezaron a aplaudir lentamente, creando una presión que hacía que Esperanza se sintiera como un animal enjaulado. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una situación humillante diseñada específicamente para degradarla frente a todos sus compañeros de clase. Esperanza miró a su alrededor, viendo las caras expectantes que la rodeaban. Algunos estudiantes parecían incómodos con la situación, desviando la mirada o murmurando entre ellos, pero nadie se atrevía a hablar en su defensa. La mayoría simplemente esperaba el espectáculo, con sus teléfonos ya preparados para grabar lo que estaba a punto de suceder. «Realmente no sé qué esperan que haga», dijo Esperanza tratando de mantener la dignidad en su voz a pesar de que sentía que se desmoronaba por dentro. «No todos los mexicanos sabemos bailar folclore, así como no todos los estadounidenses saben bailar country». Madison rió con una crueldad que ya no trataba de ocultar. «Oh, por favor, no seas tan dramática. Solo queremos ver un poco de tu cultura. Es educativo para todos nosotros. Además, apuesto a que tienes ritmo en la sangre. Es algo natural, ¿verdad?». El comentario de Madison fue como una bofetada. Esperanza sintió una mezcla de rabia y humillación que le quemaba en el pecho. Se dio cuenta de que no importaba lo que dijera o hiciera. Esta situación había sido orquestada para humillarla,
para reducirla a estereotipos y prejuicios. Si no quieres bailar folclore mexicano, intervino Brittany con una sonrisa falsa. Tal vez puedas hacer esa danza que hacen en los restaurantes mexicanos. Ya sabes, la del sombrero en el suelo. Más risas llenaron la habitación, y Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero en lugar de dejarse vencer por la humillación, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una fuerza que no sabía que poseía comenzó a surgir desde lo más profundo de su ser. «Está bien», dijo Esperanza finalmente, su voz ahora más firme de lo que había sido en toda la noche. «Bailaré para ustedes». Un murmullo de triunfo recorrió el círculo. Madison sonrió con satisfacción, pensando que había logrado su objetivo de humillar a la chica mexicana frente a todos. Pero había algo en los ojos de Esperanza que había cambiado, algo que Madison no pudo identificar, pero que debería haberla alertado de que su plan estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Esperanza se dirigió al centro del círculo, respiró profundamente y esperó a que la música cambiara. «DJ, pon algo mexicano», gritó Madison con una sonrisa triunfante, pensando que había logrado su objetivo. El DJ, claramente incómodo con la situación pero sin querer contradecir a la anfitriona, comenzó a buscar en su playlist algo que considerara apropiado. Mientras esperaba, Esperanza cerró los ojos y se conectó con algo profundo dentro de sí misma. Recordó las palabras de su abuela Elena, quien solía decirle: «Mija, el baile no es solo mover el cuerpo, es contar una historia con el alma, y nuestra alma mexicana tiene miles de historias que contar». Su abuela había sido bailarina profesional en México, antes de emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aunque Esperanza nunca había aprendido formalmente las danzas folclóricas que estos estudiantes esperaban ver, había crecido rodeada de música, ritmo y movimiento. Su madre trabajaba largas horas limpiando casas, pero siempre encontraba tiempo para poner música los domingos por la mañana y enseñarle a Esperanza que el baile era una forma de liberación, de expresión, de resistencia. El DJ finalmente seleccionó una canción de mariachi estereotípica, exactamente lo que el grupo esperaba escuchar. Los invitados se acomodaron, algunos con sus teléfonos listos para grabar lo que creían sería un momento vergonzoso que podrían compartir en redes sociales durante semanas. Pero cuando Esperanza abrió los ojos, había algo diferente en ella. Su postura era más erguida, su barbilla levantada con orgullo, y en sus ojos había una determinación feroz que no había estado allí momentos antes. «Esta música no representa quién soy ni de dónde vengo», dijo Esperanza con una voz clara que cortó a través del ruido de la fiesta. «Pero si quieren ver baile mexicano real, les mostraré qué significa realmente nuestra cultura». Hizo una señal al DJ para que detuviera la música. El silencio que siguió fue tenso, lleno de expectativa y confusión. Madison frunció el ceño, sintiendo que su plan cuidadosamente orquestado comenzaba a escapar de su control. «Nuestro baile no es solo entretenimiento para turistas», continuó Esperanza, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Es historia, es resistencia, es celebración, es dolor, es alegría, es todo lo que somos como pueblo». Se acercó al DJ y le susurró algo al oído. Él asintió, claramente impresionado por la transformación que había presenciado en la joven. Lo que siguió dejó a todos completamente desprevenidos. En lugar de la música folclórica estereotípica que habían esperado, comenzó a sonar La Llorona, interpretada por Natalia Lafourcade, una versión contemporánea y profundamente emotiva de la canción tradicional mexicana. Era hermosa, melancólica y poderosa. Nada como lo que los invitados habían imaginado. Esperanza comenzó a moverse, pero no con los pasos exagerados y caricaturescos que el grupo había anticipado. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, llenos de una gracia natural que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. No estaba interpretando un baile folclórico tradicional, sino que estaba creando algo completamente nuevo, una fusión de movimientos contemporáneos con la pasión y el sentimiento de su herencia cultural. Sus brazos se movían como si estuvieran contando una historia antigua. Sus pies marcaban el ritmo con una precisión que hablaba de años de práctica informal, y su rostro expresaba emociones tan auténticas que era imposible apartar la mirada.
Cada gesto era deliberado, cada movimiento tenía propósito y significado. Los invitados, que habían comenzado la noche burlándose y esperando ver un espectáculo humillante, ahora estaban completamente hipnotizados. Los teléfonos que habían sacado para grabar una humillación permanecían inmóviles en sus manos, mientras observaban algo que era genuinamente hermoso y poderoso. Madison sintió como su sonrisa de satisfacción se desvanecía lentamente de su rostro. Esto no era lo que había planeado. Su intención había sido humillar a Esperanza, hacerla quedar como una caricatura de su propia cultura frente a todos sus compañeros. Pero en lugar de eso, Esperanza estaba demostrando una dignidad, un talento y una presencia que hacían que Madison se sintiera pequeña e insignificante. Brittany intercambió miradas nerviosas con Tyler, quien había dejado de sonreír por completo. La atmósfera en la habitación había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una cruel broma se había transformado en algo completamente diferente, un momento de arte genuino y expresión cultural auténtica. Esperanza continuó bailando, perdida en la música y en las emociones que fluían a través de cada movimiento. Por primera vez en toda la noche, se sentía completamente ella misma. No estaba tratando de encajar o de complacer a nadie. Simplemente, estaba siendo quien realmente era, y esa autenticidad era magnética e innegable. Conforme la canción progresaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Otros invitados a la fiesta, que habían estado observando desde la periferia, comenzaron a acercarse al círculo, atraídos por la belleza y autenticidad de lo que estaban presenciando. No se trataba ya de un espectáculo de burla, sino de una verdadera actuación artística que tocaba algo profundo en quienes la observaban. Entre la multitud, había algunos estudiantes latinos que hasta ese momento habían permanecido en silencio, sintiéndose incómodos con la situación, pero sin saber cómo intervenir. Ahora, viendo a Esperanza reclamar su identidad cultural con tanta gracia y poder, comenzaron a sentir un orgullo que no habían experimentado antes en ese ambiente social. Carlos Mendoza, un estudiante de ascendencia salvadoreña que generalmente trataba de mantener un perfil bajo para evitar comentarios sobre su origen, sintió lágrimas en sus ojos. Nunca había visto a alguien de su edad expresar su herencia latina con tanta confianza y belleza en un espacio donde usualmente se sentían presionados a esconder esa parte de su identidad. La música llegó a su clímax emocional y Esperanza ejecutó una secuencia de movimientos que parecían desafiar la gravedad. Sus brazos se extendieron como alas, su cabello se liberó del moño y comenzó a moverse como una cascada oscura, y sus pies marcaron un ritmo que parecía conectar directamente con el corazón de cada persona presente. Madison se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Su plan cruel se había convertido en algo que la hacía ver a ella como la villana de la historia. Algunos de los invitados comenzaban a mirarla con expresiones de desaprobación, como si finalmente entendieran lo que realmente había intentado hacer esa noche. Tyler, quien había sido uno de los principales instigadores de la humillación, ahora permanecía en silencio, claramente incómodo con el papel que había jugado. La diferencia entre la crueldad que habían mostrado y la dignidad con la que Esperanza había respondido era tan stark que resultaba imposible ignorarla. Cuando la canción comenzó a llegar a su fin, Esperanza ralentizó sus movimientos, permitiendo que cada gesto final fuera una declaración de quién era y de dónde venía. No era una disculpa por su identidad, sino una celebración de ella. El silencio que siguió al final de la canción fue absoluto. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió, nadie habló, nadie siquiera parecía respirar. Esperanza permaneció en el centro del círculo, con la respiración ligeramente agitada pero con una expresión de serenidad y poder que irradiaba desde todo su ser. Entonces, desde algún lugar en la multitud, comenzó un aplauso, lento al principio, vacilante, como si quien aplaudía no estuviera seguro de si era apropiado hacerlo, pero gradualmente, otros se unieron. El aplauso creció, se intensificó, hasta que toda la habitación estaba aplaudiendo con una sinceridad que no había existido en toda la noche. No era el tipo de aplauso condescendiente o burlón que Madison había esperado provocar. Era admiración genuina, respeto real por lo que habían presenciado. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos,
Otros simplemente miraban a Esperanza con una nueva comprensión de quién realmente era. Eso fue increíble, murmuró una voz desde la multitud. Era Jessica Williams, una estudiante que nunca antes había dirigido la palabra a Esperanza, pero que ahora la miraba con asombro evidente. Madison se encontraba en una posición imposible. Su plan había backfired espectacularmente, y ahora ella era quien se veía pequeña y cruel en comparación con la gracia y dignidad que Esperanza había demostrado. Intentó recuperar el control de la situación con una sonrisa forzada. Bueno, eso fue diferente de lo que esperábamos, dijo Madison, tratando de sonar casual pero fallando miserablemente. Su voz sonaba hueca después de la autenticidad que Esperanza había mostrado. Pero Esperanza no había terminado. Con la confianza que había ganado a través de su actuación, se dirigió directamente a Madison. Sus ojos ya no mostraban la timidez o el deseo de complacer que había tenido al principio de la noche. Ahora había una fuerza tranquila, pero implacable en su mirada. Madison, dijo Esperanza, su voz clara y firme. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre por qué realmente me invitaste esta noche. Un murmullo de tensión recorrió la multitud. Todos sabían que algo significativo estaba a punto de suceder y nadie quería perderse lo que vendría a continuación. La confrontación que siguió fue electrizante. Madison, acorralada y expuesta frente a todos sus invitados, trató desesperadamente de mantener su fachada de inocencia, pero la determinación en los ojos de Esperanza hacía imposible cualquier pretensión. «No sé de qué hablas», balbuceó Madison, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado toda la noche. «Te invité porque pensé que te gustaría conocer gente nueva, formar parte del grupo». Esperanza dio un paso hacia adelante, y su presencia parecía llenar todo el espacio. «Madison, ambas sabemos que eso no es cierto. Me invitaste para humillarme, para convertirme en un espectáculo para tus amigos, para que pudieran reírse de la chica mexicana y sentirse superiores». Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, finalmente entendiendo completamente lo que había estado sucediendo. Otros, que habían sospechado las verdaderas intenciones de Madison desde el principio, asintieron en silencio. «Quizás pensaste que me pondría a llorar, que saldría corriendo humillada, que me convertiría en el chiste de la escuela durante meses», continuó Esperanza, su voz ganando poder con cada palabra. «Pero lo que no entendiste es que mi cultura, mi herencia, no son motivo de vergüenza, son mi fortaleza». Carlos Mendoza, el estudiante salvadoreño que había estado observando en silencio, finalmente encontró su voz. «Ella tiene razón», dijo, dirigiéndose a Madison. «Esto estuvo mal desde el principio. Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada». Otros estudiantes comenzaron a asentir, algunos incluso verbalizando su acuerdo. Tyler, quien había sido uno de los principales cómplices de Madison, parecía querer desaparecer. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una incomodidad evidente. Madison miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido no solo el control de la situación, sino también el respeto de muchos de sus invitados. Su plan cruel se había convertido en su propia humillación pública. «No era mi intención», comenzó a decir Madison, pero las palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Esperanza la interrumpió gentilmente pero firmemente. «Sí era tu intención, Madison, y está bien que lo admitas, pero lo que espero es que entiendas algo. La diversidad no es algo de lo que burlarse, es algo que celebrar». Lo que siguió fue un momento de transformación que nadie en esa habitación olvidaría jamás. Esperanza, en lugar de aprovechar su ventaja para humillar a Madison de la misma manera que había intentado humillarla a ella, eligió un camino diferente. Su respuesta fue una lección de gracia bajo presión que dejó a todos impactados. «Madison, sé que probablemente creciste en un ambiente donde te enseñaron que ser diferente es algo malo, donde la homogeneidad se valoraba más que la diversidad», dijo Esperanza, su voz suave pero penetrante. «Pero lo acabas de presenciar. Esa es la belleza de la diversidad. Cada cultura tiene algo único y hermoso que ofrecer». Se dirigió al grupo más amplio, incluyendo a todos los invitados que ahora la escuchaban con atención absoluta. «Todos ustedes vienen de familias con historias diferentes, con tradiciones diferentes.
Algunos de sus abuelos emigraron de Irlanda, otros de Italia, algunos de China, otros de México como los míos. Esas historias, esas diferencias, nos hacen más ricos como comunidad, no más pobres. Un estudiante de ascendencia asiática, que había permanecido en silencio toda la noche, Kevin Chen, se acercó al círculo. Ella tiene razón, dijo en voz alta. Yo también he sentido la presión de esconder partes de mi cultura para encajar mejor. Es agotador pretender ser alguien que no eres. Otros estudiantes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Sarah O'Connor habló sobre cómo sus padres le habían enseñado a suprimir su acento irlandés heredado de sus abuelos. Ahmed Hassan compartió cómo había cambiado su nombre a Adam en los primeros años de escuela para evitar preguntas incómodas. La atmósfera en la habitación había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una fiesta superficial se había convertido en un momento de conexión humana genuina y honestidad emocional. Madison, encontrándose en el centro de esta transformación que ella misma había provocado involuntariamente, se vio forzada a confrontar sus propios prejuicios y acciones. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no de humillación sino de algo mucho más profundo. Remordimiento genuino y la comprensión de que había estado terriblemente equivocada. Esperanza, yo lo siento mucho, dijo Madison, su voz quebrándose. Tienes razón. Esto estuvo mal. Todo estuvo mal. La disculpa de Madison marcó un punto de inflexión en la noche, pero Esperanza sabía que las palabras solas no eran suficientes. Era momento de llevar esta lección a un nivel más profundo, de asegurarse de que todos entendieran el impacto real de sus acciones y la importancia de cambiar no solo sus comportamientos, sino sus actitudes fundamentales. Madison, aprecio tu disculpa, dijo Esperanza, pero quiero que entiendas algo más. Cuando decidiste humillarme esta noche, no solo me estabas lastimando a mí, estabas perpetuando un sistema de discriminación que afecta a millones de personas todos los días. Se dirigió nuevamente al grupo más amplio, su voz cargada de emoción pero controlada. ¿Saben cuántas veces mi madre ha llegado a casa llorando porque alguien la trató como menos que humana mientras limpiaba sus casas? ¿Saben cuántas veces mi padre ha sido pasado por alto para promociones porque su acento lo hace parecer menos profesional? El silencio en la habitación era palpable. Muchos de los invitados nunca habían considerado estas realidades desde una perspectiva tan personal y directa. Mi familia vino a este país buscando el sueño americano, continuó Esperanza. Trabajaron 3 empleos cada uno, ahorraron cada centavo, sacrificaron todo para que yo pudiera tener oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y parte de ese sueño americano es la promesa de que seré juzgada por mi carácter y mis habilidades, no por mi apellido o el color de mi piel. Tyler, quien había estado callado durante toda esta revelación, finalmente habló. Esperanza, yo también te debo una disculpa. Participé en esto sin pensar realmente en cómo te afectaría. Fue cruel e innecesario. Otros estudiantes comenzaron a ofrecer sus propias disculpas, pero Esperanza levantó la mano gentilmente. Las disculpas son importantes, pero lo que realmente importa es qué van a hacer diferente a partir de ahora. ¿Van a defender a alguien la próxima vez que vean discriminación? ¿Van a cuestionar sus propios prejuicios? ¿Van a aprender sobre las culturas de sus compañeros en lugar de hacer suposiciones? La pregunta quedó suspendida en el aire, desafiando a cada persona presente a comprometerse con un cambio real y duradero. El momento culminante llegó cuando Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano hacia Madison en un gesto de paz y reconciliación. Pero antes de que Madison pudiera tomarla, Esperanza estableció las condiciones para ese perdón. Madison, mi mano está extendida hacia ti, pero solo si me prometes algo, dijo Esperanza, su voz firme, pero no hostil. Promete que usarás tu influencia, tu posición social, tu privilegio, para hacer que este tipo de situaciones nunca vuelvan a suceder. Promete que cuando veas discriminación, hablarás en contra de ella, even si eso significa ir contra tus amigos. Madison miró la mano extendida, comprendiendo que este era más que un simple gesto de perdón. Era una invitación a convertirse en una mejor persona, a usar su posición de privilegio para crear cambio positivo en lugar de perpetuar daño. Te lo prometo, dijo Madison, tomando finalmente la mano de Esperanza. No solo te lo prometo a ti,
Se lo prometo a todos aquí. Haré mejor. Seré mejor. El apretón de manos entre las dos jóvenes se convirtió en un símbolo poderoso para todos los presentes. Pero el verdadero clímax llegó cuando Esperanza hizo algo aún más extraordinario. Invitó a todos a unirse en una verdadera celebración de la diversidad. Esta noche comenzó con la intención de dividir y humillar, declaró Esperanza, su voz resonando con una autoridad natural que comandaba la atención de todos. Pero la voy a terminar de la manera correcta, celebrando lo que nos hace únicos y lo que nos une como seres humanos. Se dirigió al DJ, quien había estado observando toda la transformación con asombro. ¿Tienes música de diferentes culturas en tu biblioteca?, le preguntó. El DJ asintió entusiasmadamente. Tengo de todo: salsa, reggae, música irlandesa, Bollywood, K-pop, Afrobeat. Perfecto, sonrió Esperanza. Vamos a tener una verdadera fiesta multicultural. Cada persona que quiera puede compartir una canción de su herencia cultural y enseñarnos algo sobre ella. Lo que siguió fue mágico. Kevin Chen puso música tradicional china y explicó el significado de la danza del dragón. Sarah O'Connor compartió una balada irlandesa que su abuela le había enseñado. Ahmed Hassan puso música árabe y mostró algunos pasos tradicionales. Incluso Madison, con lágrimas aún en sus ojos, compartió una canción que su bisabuela italiana solía cantarle. La mansión se llenó de música, risas genuinas y, por primera vez en la noche, de alegría auténtica. Los estudiantes que nunca antes habían hablado entre sí se encontraron bailando juntos, aprendiendo unos de otros, celebrando sus diferencias en lugar de usarlas como armas. Esperanza observó la transformación con una mezcla de satisfacción y emoción. Había convertido un momento de humillación planificada en una lección de vida que cambiaría a todos los presentes para siempre. Cuando la fiesta finalmente terminó en las primeras horas de la madrugada, algo fundamental había cambiado en la dinámica social del Instituto Jefferson High. Los estudiantes no se iban a casa con videos vergonzosos para compartir en redes sociales, sino con una nueva perspectiva sobre la diversidad, la empatía y el poder de la autenticidad. Madison se acercó a Esperanza antes de que se fuera. Sé que esto no borra lo que intenté hacer esta noche, dijo, pero quiero que sepas que esto me cambió. No solo las palabras que dijiste, sino la forma en que elegiste responder. Pudiste haberme humillado, pudiste haberme lastimado de la misma manera que yo quería lastimarte a ti, pero elegiste algo mejor. Esperanza sonrió, pero su expresión seguía siendo seria. Madison, el perdón no significa que olvidemos lo que pasó, significa que elegimos aprender de ello y crecer. Espero que realmente cumplas tu promesa. En las semanas que siguieron, la escuela fue testigo de cambios extraordinarios. Madison usó su influencia para establecer un club de diversidad cultural. Tyler se ofreció como voluntario para tutorías de inglés para estudiantes inmigrantes. Kevin Chen organizó noches culturales donde diferentes comunidades podían compartir su comida, música y tradiciones. Pero quizás el cambio más significativo fue en Esperanza misma. Ya no se escondía en los pasillos o trataba de pasar desapercibida. Caminaba con la cabeza en alto, orgullosa de quién era y de dónde venía. Su historia se extendió más allá de las paredes del instituto, inspirando a otros estudiantes latinos en escuelas cercanas a abrazar su identidad cultural con orgullo. La noche que había comenzado como una cruel broma se había convertido en un catalizador para el cambio social. Esperanza había demostrado que la verdadera fortaleza no viene de la venganza o la crueldad, sino de la dignidad, la autenticidad y la capacidad de transformar el odio en comprensión. Su abuela Elena tenía razón. El baile realmente era contar una historia con el alma. Y esa noche, Esperanza había contado una historia que cambiaría vidas para siempre.